Lo más aterrador no es convertirse en el más débil en un mundo lleno de monstruos. Lo más aterrador es convertirse en el más fuerte, pero no tener a nadie al lado con quien compartir ese poder. En el Monsterverse, donde titanes antiguos como Godzilla surgen de las profundidades del océano como encarnaciones de las leyes de la naturaleza, y donde entidades destructoras como King Ghidorah sembraron la oscuridad en todo el planeta, existe un rey que carga sobre sus hombros no solo fuerza, sino también una soledad que se ha prolongado a través de los años. Ese es King Kong, el rey sin corona de una especie ya extinguida. Para comprender la psicología de Kong, no podemos limitarnos a mirar las batallas que sacuden la tierra o los puñetazos capaces de derribar a otros titanes. Debemos retroceder en el tiempo, al origen de la especie de Kong, a una era antigua cuando sus ancestros existieron como una raza poderosa en el corazón de la Tierra. Esa tierra primitiva que yace bajo la superficie terrestre. Las ruinas antiguas reveladas en la película Godzilla vs. Kong muestran que la especie de Kong no eran simples criaturas salvajes. Tenían una estructura social, símbolos de poder y armas fabricadas con los huesos y escamas de otros titanes. El hacha que usa Kong no es una simple herramienta de combate, es el legado de una guerra antigua entre dos especies gigantes, la de Kong y la de Godzilla. Esa guerra parece haberse extendido por muchas generaciones, dejando cicatrices no solo en el cuerpo del planeta, sino también en la memoria genética de los supervivientes. Cuando la especie de Kong perdió terreno, una rama de ellos se retiró a una isla aislada en medio del océano, la Isla Calavera. Pero la Isla Calavera no era un refugio pacífico. Era un ecosistema implacable, donde las tormentas eran constantes y depredadores como los Skullcrawlers acechaban en la oscuridad. En la película Kong, la Isla Calavera, somos testigos de un Kong joven, que aún crece entre las ruinas de su familia. Sus padres fueron asesinados por esas brutales criaturas reptiles. La imagen de Kong frente al esqueleto gigante de sus padres no es solo un detalle trágico, es la base de toda su estructura psicológica posterior. Un niño que presencia la muerte de su familia crecerá con dos opciones: sucumbir al miedo o transformar el dolor en fortaleza. Kong eligió el segundo camino. La soledad no le llegó a Kong en la madurez, sino que comenzó desde su infancia. Al ser el último individuo de su especie en la isla, Kong no tenía a nadie de quien aprender, nadie con quien compartir un lenguaje o tradiciones. Creció en silencio, entre tormentas y los cadáveres de sus enemigos. Ese silencio se convirtió gradualmente en parte de su ser. A diferencia de Godzilla, a quien otros titanes reconocen naturalmente como rey, Kong no tiene súbditos a los que gobernar. Él protege la Isla Calavera no porque quiera dominarla, sino porque es todo lo que le queda. Cuando no queda nadie a quien proteger, proteges la tierra que una vez te crió. Es instinto de supervivencia mezclado con responsabilidad. Sin embargo, lo que hace especial a Kong en el Monsterverse no es solo su fuerza física, sino su profundidad emocional. Tiene la capacidad de expresar tristeza, ira y compasión de manera clara. El vínculo entre Kong y la pequeña Gia en Godzilla vs. Kong es una prueba evidente de su necesidad de conexión. Gia no es solo una humana protegida por Kong, ella es el puente que lo ayuda a escapar de su aislamiento absoluto. A través del lenguaje de señas, se comunican no con sonidos, sino con entendimiento. En la mirada de Kong hacia Gia, no vemos la curiosidad de un titán ante una criatura diminuta, sino la mirada de alguien que ha encontrado a un semejante en un mundo extraño. Esto refleja una verdad psicológica profunda: incluso el ser más fuerte necesita ser comprendido. Al analizar la fuerza de Kong, muchos suelen centrarse en sus músculos y su capacidad de combate. Ciertamente, Kong posee una fuerza física increíble, una velocidad ágil y la capacidad de usar herramientas, algo raro entre los titanes. Puede escalar, saltar, esquivar ataques y utilizar el entorno como un verdadero guerrero. Pero la mayor fortaleza de Kong reside en su inteligencia adaptativa. En su enfrentamiento con Godzilla, Kong entiende que no posee un aliento atómico ni una piel blindada natural. Debe confiar en la táctica, en su capacidad para leer la situación y en el uso de las armas de sus ancestros para equilibrar la balanza. Esta diferencia hace que su lucha no sea solo una exhibición de poder, sino un choque entre el instinto puro y una voluntad de supervivencia consciente. La batalla entre Kong y Godzilla no puede entenderse simplemente como una disputa por el título de Rey de los Monstruos. Es un conflicto de identidad.
Getsile representa el orden natural, una fuerza que mantiene el equilibrio eliminando cualquier amenaza. Kon representa el derecho a existir en libertad, un individuo que no acepta arrodillarse ante nadie. Cuando Getsile intenta obligar a Kon a someterse, el momento en que Kon se niega no es solo un acto de terquedad, sino una afirmación de su propio ser. Un verdadero rey no se define solo por su poder, sino por sus elecciones. Kon elige no arrodillarse, aunque el precio sea el dolor. El viaje a la Tierra Hueca marca el mayor giro psicológico de la vida. Por primera vez en su vida, entra en el espacio que perteneció a sus ancestros. Las estatuas gigantes, los pasillos de piedra y el trono antiguo no son solo recuerdos, son susurros del pasado. Cuando Kon pone su mano en el hacha y se sienta en el trono, no es un momento de conquista, sino de reconocimiento. Se da cuenta de que no es solo un sobreviviente en una isla olvidada. Es el heredero de un imperio. Esta conciencia cambia la forma en que Kon se ve a sí mismo. De ser un guerrero que protege su territorio, pasa a ser el heredero de un legado. La psicología de un rey solitario, por tanto, no solo gira en torno a la tristeza, sino también a la responsabilidad. Kon no busca la guerra, pero tampoco huye de ella. Lucha cuando es necesario, protege cuando es amenazado y está dispuesto a cooperar ante una amenaza mayor, como cuando se unió a Getsile contra Mechagodzilla. Esa acción demuestra que Kon no se deja dominar por un orgullo ciego. Entiende que a veces la supervivencia requiere cooperación, incluso con quien fue su rival. Quizás la razón por la que el público empatiza más con Kon que con cualquier otro titán es porque refleja emociones muy humanas. La soledad, el deseo de pertenecer, el dolor de la pérdida y la voluntad de levantarse tras el trauma. Todo existe en su mirada y en sus actos. Kon no es perfecto, no es invencible, y eso es precisamente lo que lo hace auténtico. Mientras Getsile tiene el aire de un dios distante, Kon posee la imagen de un guerrero cercano. Finalmente, al mirar a Kon, no solo vemos a un titán gigante destruyendo rascacielos. Vemos a un ser que lo ha perdido todo pero que sigue adelante. Vemos a un rey que no necesita corona, porque su poder no reside en la sumisión de otros, sino en su capacidad de mantener el corazón en medio de un mundo caótico. Y tal vez, en un mundo donde la fuerza suele ser sinónimo de destrucción, lo más extraordinario de Kon es que aún elige proteger.